Como decir, ¿cuál es la importancia, ¿no? De tener en nuestras manos el conocer acerca de los electrolitos, ¿no? Que a veces solamente mencionamos sodio y potasio, pero muchos de ellos son elementos que pueden ayudarnos también a establecer enfermedades o complicaciones de enfermedades también. Son esenciales para el funcionamiento de la vida, definitivamente. Es una carga eléctrica, también, definitivamente. Tenemos aniones, principalmente el cloro, y fósforo y bicarbonato, y tenemos los cationes que son sodio, potasio, calcio y magnesio, que son los más frecuentes, ¿no? En este medio. Este es el líquido intracelular que no debe olvidarse en nosotros también, cuál es el complejo de lo que es extracelular y intracelular, y siempre estamos hablando de sodio y potasio nada más. Igual también los volúmenes, en este caso del agua, que es importante entrada y salida, que es algo que en la actualidad ya muy poco se estila, ¿no? A veces en las historias clínicas actuales, muchas veces hasta esta manifestación de ingreso y egreso de líquidos, muy poco se anota. Y también es una de las cosas que antes se hacía, ¿no? Para poder determinar también el tratamiento que se le puede dar a través de los fluidos. Y vemos acá solamente algunos símbolos de los más frecuentes, el sodio, el potasio, etcétera, los elementos, y cómo está también la variación en la excreción en la orina, sudor y las heces, ¿no? Definitivamente el riñón es uno de los elementos orgánicos importantes para el manejo de lo que son los electrolitos. Sodio. Extracelularmente es el más importante. ¿Para qué? ¿No? Ese es el asunto que nos interesa el día de hoy, la osmolaridad. Segundo, tiene que establecer también el volumen, equilibrio del volumen extracelular. Da excitabilidad y conducción nerviosa también y muscular, importante. Y una de las cosas es que acá el que va a determinar mucho los niveles del sodio es el riñón. Ahí ustedes ven ahí todo lo proximal, absorbe el 65% y luego en la segunda mitad la reducción a través del sodio es a través del cloro y también de transportadores de sodio también, que es diferente. Acá tiene que ver más con el agua en la primera parte. Y están acoplados siempre a la glucosa y aminoácidos, ¿no? Que esa es una de las cosas que también podemos observar en la orina cuando a veces hay concentración, ¿no? Cantidad de esto y vemos que hay niveles también inadecuados y la glucosa está presente ahí. Es un asunto ya que se puede observar de esa manera, ¿no? Y vemos un dibujo que es... ¿Qué es lo que interesa en nosotros cuando hablamos de hiponatremia, ¿no? Los valores los tienen ustedes al costado. Hay una hiponatremia osmolar, ¿cierto? Con la osmolaridad aumentada y generalmente son mayores de 295 los elementos que se observan. Y estos, como les mencionaba antes, bueno, la glucosa es uno de los principales. Y esto aumenta, ¿no? Y este es un cálculo que han hecho también a nivel clínico, ¿no? El sodio disminuye 1,6 a 1,8 por cada 100 miligramos de glucosa elevada. También esa es otra de las cosas que uno tiene que ver en la cuestión de la clínica también. Bien, una hiponatremia o sea, osmolaridad normal generalmente se da en hiperproteinemia grave o hiperlipidemia. Y cuando es una osmolaridad baja, lo que se está viendo aquí es hablando de molaridad por acá. Eh, Vemos nosotros que hay exceso de líquido, polidipsia, y es más claro ahí, ¿no? La ira. Eh, Porque es importante reconocer de que esto, el volumen, lo tiene que manejar quien, en este caso, el sistema renal. Entonces,
Eso es lo que se conoce en la actualidad la importancia, ¿no? De lo que significa la hiponatremia también y las situaciones que se observan en algunas patologías que definitivamente la conocemos y la que tenemos presente, ¿no? Y esto es algo importantísimo, ¿no? La moralidad antes no se le consideraba mucho, ahora sí se le considera, porque ahí también ayuda mucho a colocar pues los elementos necesarios para establecer el equilibrio. Ahí al costado he puesto nada más algo para de referencia, cuando es asintomático o sintomática, y viene con los valores, ¿no? Que definitivamente podemos tenerlo presente, ¿no? Cuando es leve, hay cuando tiene menos de 125 hasta esa cantidad que ustedes ven, hay una sintomatología. 120 definitivamente hay una sintomatología mucho mayor y ya hay una afectación a nivel neurológico cuando los valores son bastante bajos. Es para que ustedes lo vean con tranquilidad. No me deja ver este caballero. Ahí vemos en nosotros que también hay algunas patologías con respecto a la concentración mayor, ¿no? 145, por definitivamente déficit de agua. Estamos hablando que el equilibrio lo hace el sodio y definitivamente esto va a depender de la velocidad de la corrección también para mejorarlo, ¿no? Porque también el volumen menos, en este caso, siempre el daño lo va a hacer a nivel renal. Hay pérdidas insensibles de agua, definitivamente por todos estos elementos que está acá, definitivamente esto. Y también vemos nosotros que hay una ¿no? En este caso, eh, hipernatremia, ¿no? En caso de traumatismo craneal, cerebral, etcétera, ¿no? Acá tenemos ya los elementos de leve y moderada, y lo que vemos nosotros al costado es definitivamente que sí hay daño neurológico y también no neurológico, ¿no? Por el volumen intravascular. Hay hipotensión, hay oliguria, eso en la clínica lo vemos muy frecuentemente cuando los volúmenes son bajos, hay una hemorragia bastante evidente, entonces hasta la orina, ¿no? Me recuerdo que en niños pequeños que iban a la emergencia, el médico, el pediatra les estaba, siempre le indicaba una orina. Y hemos tenido lactantes, ¿no? Con su bolsa ahí todo el día, y no orinaban hasta que venían en la noche, o sea, el volumen baja. ¿Por qué? Porque hay otros elementos de insensibilidad que se pierden, ¿no? Por ejemplo, la fiebre. Entonces, una de las cosas que uno no maneja también es eso, para poder proveerle también los elementos de hidratación al niño. Entonces, también esto es importantito tenerlo presente porque hay variables, ¿no? De pérdida insensible, gastrointestinales, hipotalámicas también igual, ganancia de sodio, también con ingesta de sodio igual, y también por compromisos de la diabetes, ¿no? Este también es algo importante conocerlo. En un extracelular es el sodio, con todos los elementos de volumen y también algunas manifestaciones, ¿no? De la osmolaridad, que es importante tenerlo presente, etcétera, y el volumen, que es el equilibrio. Vamos al potasio. Es intracelular, definitivamente están los valores ahí. ¿Qué es lo que realmente nos interesa a nosotros, no? Ojo, hay una cosa que me ha hecho acordar ahorita que estoy viendo eso, ¿no? Cuando nosotros hacemos exámenes del laboratorio y vemos que hay una muestra de hemólisis, le han pedido electrolitos, no lo hacemos, porque el potasio va a salir. Entonces el potasio va a aumentar teniendo estos elementos hemolíticos, entonces no sirve esa concentración a nivel de la sangre y va a ser más un dañino en tratamiento. Entonces, ¿qué utilizamos? El suelo que sea limpio.
en la conducción del impulso nervioso, la contracción muscular, excitabilidad, polaridad intracelular, no extracelular. También tiene un papel, y esta es una de las cosas que también se conoce en la actualidad, ¿no? También tiene un papel de estimulación en la gluconeogénesis. Y también es ese metabolismo anabólico proteico del miocardio, ¿no? O sea, no es solamente simple decir que esto es actividad, sino también hay otros elementos en los cuales participa. Y ahí vemos nosotros que el riñón sigue siendo el que va a hacer el equilibrio de ingreso o egreso, ¿no? En la hipopotasemia tenemos nosotros que hay un nivel sérico de potasio que es normal, ¿no es cierto? Que pueden ser transitorios, agudos o crónicos. El crítico en paciente con insuficiencia renal, ese justamente le he puesto ahí, ¿no? Porque esto es lo que se observa con mayor frecuencia. También hay estudio, bueno, este estudio tiene como 50 años de Framingham, igual también menciona, hay una asociación, ¿no? Hay hipopotasemia, pues riesgo de un accidente cerebrovascular. Pero imagínense ustedes en la clínica que tengan manejo todo esto, ¿no? O sea, no decir, ah, está bajo el potasio, no, sino ver los riesgos que tiene que ver el paciente. ¿Qué hay de los problemas que puede ocasionar en el nivel del corazón arritmia? Y una de las cosas que quizás me hace recordar esto, tal podemos ir en por potasemia, vamos a verlo mejor. Hay una arritmia, hay insuficiencia también, hay cambios en el electrocardiograma o el AKG, en el cemento CT, etcétera, un azul. Hay problemas respiratorios en el nivel, sistema respiratorio, problemas también en este caso, ¿no? Hay problemas también de parálisis ascendente, calambres, etcétera, y miembros inferiores, ¿no? Paresia, debilidad. Y también cuando hay algunos elementos de destrucción, acidomiolisis, acidosis metabólica, diabetes, etcétera, puede haber hipopotasemia también y tenemos que examinar cómo anda el riñón. Si pone su papel. Y ahí están las causas de hipocalemia, ¿no? Para que tengan presente ustedes cada una de ellas. Y definitivamente siempre los vómitos y diarreas van a estar ahí. eh, y también los medicamentos, ¿no? Y eso también tenemos que darnos cuenta de que siempre hay que manejar los medicamentos con respecto a cada paciente individualmente, ¿no? Y esto siempre ha sido el consejo, ¿no? Los exámenes basales a todos los pacientes. Eh, no, emergencia es otra cosa, ¿no? Pero acá es cuando está ya en hospitalización o cuando estamos ya en consulta, hay que hacer su basal a los pacientes para poder determinar si algunas situaciones como estos a nivel muscular no puede ser causa de un autoinmune o esto, sino también por el descenso de este electrolito. Y esto es lo que se observa, ¿no? Hipercalemia, problema renal. Y esto va a dar, ¿no? Parálisis, debilidad, etcétera. El EKG va a haber ese problema. Y acá hay una situación que les mencionaba, ¿no? ¿Por qué se da sangre? Y esta es una de las cosas que también hemos compartido con los colegas, ¿no? Igual, algo que deben darse de banco de sangre, porque el banco de sangre tiene no solamente el diagnóstico de A o B, sino es tratamiento. Y por ejemplo, acá solicita una unidad de sangre a un recién nacido. Hay que hacer recambio, ¿cierto? Por la bilis. No se puede utilizar sangre de 7 días o que tenga ya varios días. Pero podemos colocar esos 7 días. Porque la sangre se tiende a hacer hemólisis de a poquito. Entonces sale el potasio. A un recién nacido que todavía no sabe manejar la cantidad de hiperpotasemia puede significar pues un gran riesgo cardíaco. Entonces acá definitivamente es mirar esto, ¿no? Que hay una situación también en el adulto que puede desencadenar también un problema gravísimo, ¿no? Entonces, por esa razón que se le pide sangre fresca, sangre que no ha sido, no hay hemólisis todavía ahí.
Cuando hablamos de sodio hablamos de cloro, ¿no es cierto? Y la cloremia es la medición de cloruro en sangre. Y ahorita se hace ya definitivamente el electrolito esencial para el equilibrio ácido-base, también con cualquier sodio, los valores están ahí. Y la hipercloremia, más de 110, algunos pueden decir 108, etcétera, pero 110 es. Y esto siempre va a ser igual que el sodio, muy a veces hay pérdida, ¿no es cierto?, de líquido. Hidratación severa, fiebre alta, problema de diarrea, etcétera, ¿no? ¿Y qué va a ocasionar esto también? Una hipercloremia. Vamos a identificar una acidosis tubular, enfermedad renal crónica, alteración de la excreción también a nivel renal, o también una acidosis metabólica. Acá se pierde el carbonato, ¿cierto? Entonces tiene que verse también si es no tiene que ver con, no tiene que ver con el ascenso o la concentración del cloro. También puede haber hipernatremia con esto del cloro también, ¿no? Entonces también es otra de las dificultades que puede también hacernos manejar a veces inadecuadamente al paciente. Y vemos ahí otras posibilidades también acerca de la hipercloremia. ¿Qué se va a ver? Casi igual que el resto, hay problemas musculares, problemas cardíacos. La hipoclorémica se observan frecuentemente en la alcalosis metabólica. Y hay una enfermedad de Addison, el hipotiroidismo, y acá es también por una pérdida, ¿no es cierto?, excesiva de fluido, vómitos, diarrea, como lo hace el sodio, sudoración excesiva, insuficiencia cardíaca, enfermedades renales. ¿Se dan cuenta cómo esto ya cambia nuestro concepto, nuestra concepción de lo que los electrolitos solamente para manejar de una manera muy, no diría, no superficial, pero sí a veces muy poco puntual? ¿Qué hay con el calcio? Cuando hay hipocalcemia, si producimos el ingreso insuficiente o pérdida del calcio, circulación, las manifestaciones van a ser parecido casi al otro, parestesia, espasmo, nivel muscular, disfunción cardíaca, electrocardiograma también va a haber algunas alteraciones y que puede también provocar, ¿no?, una respuesta mucho más grave. Acá en el calcio también, el banco de sangre hay un compromiso, la transfusión sanguínea. Generalmente a los pacientes que se hace multitransfusión o politransfusión, puede ser gestante, puede ser oncológico, cirugías de alto nivel, ellos tienen uno de los componentes anticoagulantes citrato. El citrato coge el calcio y lo baja. Entonces también esto es algo importante tenerlo presente, por eso mencionaba que hay puntos del banco de sangre que hay que tenerlo presente y actualmente ha cambiado mucha rutina del banco. No es solamente diagnóstico, hacer la bolsita, sino también hay tratamientos efectivos también. Igual también el hipopatiroidismo, deficiencia de vitamina D, problema de pancreatitis, cáncer de mama, y ahí vemos ahí el medicamento, ¿no? El citrato. eh, Provoca el secuestro del calcio. Entonces eso puede hacer darnos una mala intuición clínica, decir que hay una hipocalcemia cuando eso es por producto de, en este caso muchas veces la sangre. Igual sepsis y la coexistencia también del calcio con el magnesio. En la hipercalcemia, generalmente a veces cuando hablamos de hipercalcemia pensamos que debe ser mayor de 10,5. Y siempre mi consejo es, si ustedes tienen niveles ahí 10,5, ¿no?, o tenemos bajo, por decirle un número 5, 8 puntos en este caso, 8,5, 10,5. Esos extremos sí son interrogantes, peligrosos, porque si ustedes hacen una evaluación posterior o puede estar más abajo de lo normal o mucho más arriba. Entonces uno no se puede quedar con decir están dentro de los límites normales, ¿no? Siempre los extremos son peligrosos, una advertencia para tenerlo presente. Ahí vemos nosotros, ¿no? Hay una complicación metabólica, sí, frecuente en neoplasia.
la hipercalcemia, mieloma, cáncer de mama, metástasis o también factores tumorales ahí de lo que significa la estructura ósea. Y hay algo que realmente nosotros también teníamos un poquito de experiencia en lo que se llama el síndrome de tílisis tumoral. Y siempre era una situación, ¿no? De que el médico de oncólogo nos pedía, aparte de los colesterol, nos pedía siempre calcio. Y bueno, siempre el interrogante, ¿no? ¿Por qué calcio? ¿No? Ahí estaba la respuesta. Esa síndrome es definitivamente es porque provoca una hipercalcemia, puede dar muchas complicaciones, y este por la destrucción, ¿no es cierto?, de la lisis tumoral o el tratamiento de quimio. Entonces, también es parte de nuestra rutina de manejarlo así y darle la respuesta inmediata para poder determinar el tratamiento específico para eso. También se sabe de que cuando a veces hay personas que bastante, a veces consumen vitamina A y D, no solamente eso, sino a veces 1, 2, 3 meses, también se conoce que también puede provocar hipercalcemia. Y hay tonos valores leve, moderado, etcétera. ¿Qué es lo que va a provocarlo? Astenia, estupor, también alteración. Se dan cuenta, casi todos los electrolitos provocan alteraciones en el electrocardiograma. Y también se presenta pues en el IRA, que es lo que a nosotros nos interesa. El magnesio, quizás más conocido por el magnesol, ¿no? También tiene sus situaciones, ¿no? Pero que es importante lo es, ¿no? Se conoce que interviene siempre una acción de más de 300 enzimas. Y bueno, es una importancia metabólica definitivamente, ¿no? Pero también puede haber, o sea, baja hipomagnesemia, ¿no? Y esto definitivamente, el problema muscular se va a ver, nervioso se va a ver, cardíaco se va a ver, se dan cuenta. O sea, siempre va a haber, los eruditos van a hacer estas manifestaciones, ¿no? Igual, ¿no? Diarrea, alcoholismo, diuréticos, inhibidores, algo que se utiliza mucho en la gastritis, ¿no? Inhibidores de pompa de protones, ¿no? También hay que tener cuidado con eso. Si hay también alteraciones digestivas, las quemaduras, pacientes con diuresis osmótica persistente, también es eso. En la clínica mencionó casi parecido, ¿no? Hay problemas neuromusculares, hay problemas cardíacos, hay problemas metabólicos. Y uno es que puede causar hipocalcemia, ¿no? También dentro de eso, también la hipopotasemia, ¿no? Parece que se están ahí anexando uno a otro, ¿no? Cuando hay este tipo de problemas. En la hipermagnesemia, la alteración se caracteriza por valores mayor de 2,2 al 2,6. ¿Dónde lo vemos más en insuficiencia renal? Veo que no, definitivamente uno aprende, ¿no? El nefrólogo pide todo eso. Cuando antes decía, pero ¿para qué no? Si no tiene ninguna, eh, entre comillas, una importancia, ¿no? Sin embargo, sí lo hay, y bastante. Va a provocar también problemas neuromusculares, hay hipotensión, bradicardia. Se dan cuenta casi todos ellos, nuevamente, neuromuscular, cardíaco. Y hay un punto que revelan los nefrólogos, dice, cuando hay una hipermagnesemia definitivamente muy elevada, sí puede dar signos de insuficiencia cardíaca. Así que hay que tener cuidado de comer mucho magnesio. Fósforo, fosfato, también igual. Y generalmente la hiperfosfatemia en insuficiencia renal. O sea, si uno quiere calificarlo con todo lo de la ley, se puede hacer una insuficiencia renal, enfermedad renal crónica, etcétera. Hay que hacer todas las disquisiciones con los electrolitos. Y esto definitivamente en la hiperfosfatemia puede haber todos estos elementos, ¿no? Cetocidosis, lesiones de aplastamiento, radiomiolisis, sepsis. Esas cosas muy parecidas a todo lo que es sintomatología de las otras.
elementos electrolitos. De la hiper, de la hipo. Igual, ¿qué se debe? Hay los que son cirróticos, ¿no? Hay una malnutrición, hay alcoholismo, provoca enfermedades renales también, hay debilidad cuestión muscular, problemas respiratorios, problemas cardíacos, y se presenta frecuentemente la alcalosis respiratoria. Y vean ustedes acá solamente uno de los valores que saca como una plancha, ¿no? Para que ustedes puedan apreciarlo con tranquilidad en casa. Y con manifestaciones clínicas, etcétera, que es importante también conocerlo. Y los compromisos que hay nuevamente muscular, cardíaco y renal. Eso ayuda mucho en el tratamiento de estos pacientes. Y esto es algo muy básico, ¿no? Yo no quiero tocar acá todo esto, sino mencionarle, ¿no? Porque de esto se habla mucho, lo van a saber ustedes con frecuencia, lo que va a manejar todo lo que es emergencia. Y la idea es entrar a otra línea, ¿no? Que es la importancia. Esos son los valores normales. Algunos dicen que son uno menos, uno más, pero vamos a dejarlo ahí. Tanto el pH, el CO2 y el bicarbonato. También la famosa, que ya no lo usamos, ¿no? Todos, quiera o no, ya todo salió por máquina. Pero esto es bueno tenerlo presente. Y el pH es importantísimo, ¿no? Para mantenerlo. Es ahí, cuando lean con tranquilidad. Así un repaso de esto. Equilibrio ácido-base. Bicarbonato, amortiguador. Y también hay amortiguadores no bicarbonato, ¿no? Que muy poco no digo que no sé, pero muy poco se comenta, ¿no? Porque siempre hablamos de hemoglobina, hablamos respiratorio, hablamos del riñón, etcétera, pero hay otro, ¿no? Y estamos hablando nosotros también que es la albúmina, ¿no? La albúmina, proteínas intracelulares de la hemoglobina y proteínas de tampones que también en presencia de aminoácido histidina. O sea, ¿cuál es el asunto? Se dice que hay proteínas que su componente final ahí en la red es histidina. Y la histidina permite coger el hidrógeno o liberar hidrógeno según la cantidad. Entonces, ya está considerado pues estas proteínas también como parte de esta amortiguador por este nivel de aceptación o excreción, se puede decir. El fosfato como amortiguador también se conoce y cambia, ¿no? Tres moléculas de fosfato por una hidrógeno. A nivel óseo también hay el carbonato de calcio, uno de los componentes, ¿no? Y ahí vemos nuestro carbonato de calcio. El fósforo, colágeno y pequeñas cantidades de bicarbonato también hay. Entonces, por eso se dice que cuando hay salida de estos elementos también actúa como un amortiguador. De verdad, no es mucho la cantidad, pero sirve para poder bloquear, ¿no? La acción de los niveles del pH. El amoníaco también está considerado dentro de esto. Hay una reacción iónico hidrógeno para formar amonio y eso es para eliminación. Esto lo conocemos nosotros, tanto respiratorio como hemoglobina, a nivel cerebral y a nivel respiratorio para respiración y eliminar estos elementos. Hay secreción en riñón, que algunos dicen que ese es un amortiguador tardío, ¿no? Yo pienso que es el amortiguador más importante. Secreción del hidrógeno, absorción del bicarbonato y producción del nuevo bicarbonato. Y eso es lo importante del riñón. Hay elementos, todo lo que son ácido base, recuerden que en emergencias no nos piden solamente haga, ¿no? Y electrolitos. Nos piden también otros elementos, nos piden un hemograma, nos piden una glucosa, etcétera, que ahora también en estos equipos ya se hace, ¿no? Se hace hemoglobina y se hace glucosa, se hace lactato, ¿no? Entonces, un poco nos libera la situación del manejo, ¿no? Con otros elementos de diagnóstico, cuando todo está centrado ya.
pero esto es lo que se debe pedir, ¿no? Y luego también ver si realmente hay algún trastorno renal, ¿no? Entonces hay que ver su orina, ¿cierto? Siempre su EKG, porque le mencionaba de que los elementos, como acá no solamente el pH, sino también electrolitos, están alterados, entonces hay que tener adecuado para eso. El anion GAD, que también es conocido por ustedes, generalmente, ¿qué cosa es lo que se junta aquí, ¿no? Para conocer fosfatos, sulfatos, lactato, cuerpos cetónicos, ¿cierto? Aniones orgánicos y también la albúmina. Es lo que es importante tener. Los valores están de 8 a 12. Y acá tienen ustedes ahí la fórmula. Eh, muchos de las personas no utilizan el potasio, no dice porque es muy poca la cantidad, pero para tener una idea más eficiente hay que hacerlo. Porque muchos de los pH no solamente por o elementos hidrogenios, también hay otros, los elementos que provocan acidez. Cuando un onion GAT está aumentado, definitivamente está visto que hay elementos que no son medidos específicamente, que aunque ahora ya se hace, en la acidosis láctica, cetoacidosis diabética, también alcohólica, en intoxicaciones como metanol. Y recuerden que esto de aquí sí sucede, porque hay muchos alcohólicos que no solamente toman el alcohol común y silvestre, sino también en las variantes, ¿no? Y uno de ellos es el metanol. Entonces también hay este problema. Insuficiencia renal avanzada. Son momentos que hay que utilizarlo cuando hay una unión gata aumentada y estos son las principales evidencias. Cuando uno unión gata es normal, si está pensando que es una acidosis hipoclorémica y suele deberse a qué? A pérdida de bicarbonato, nuevamente también la vía gastrointestinal, por acidosis tubular renal, problemas renales, alimentación excesiva de sueros ricos en cloruro, aunque con mucho cuidado se hace, ¿no? Pero de todas maneras hay que tenerlo presente, el suero fisiológico. Unión GAP bajo, fue poco frecuente y puede deberse a que hay proteína baja, hay una paraproteínas también, uno dice el mieloma, ¿cierto? Y errores analíticos, interferencias como el litio, bromuro, etcétera, a nivel medicamentoso. Es lo importante de conocer lo que es el unión GAP, la actividad, ¿no? Y veamos algo también así, más someramente, ¿no? De lo que significan los componentes acidóticos. Acidosis respiratoria, disminución de emisión del CO2, disminución de la frecuencia respiratoria, puede ser por fármaco o trastorno también del sistema nervioso, puede ser disfunción respiratoria, mecánica, traumática, algún impedimento también de que los pulmones funcionen bien, ¿no? O sea, derrame y todas esas cosas que definitivamente no permite una buena aireación, ¿no? Enfermedades neuromusculares, definitivamente la miastenia es una de las frecuencias, ¿no? Esclerosis, obstrucción de las vías aéreas, ujú, y enfermedades pulmonares de diverso tipo. Entonces, a eso nosotros tenemos que darnos cuenta para decir que hay una situación de acidosis respiratoria. Y la acidosis respiratoria es un aumento, ¿no? Esto también hemos visto muy frecuentemente en la emergencia, ¿no? A pesar de que yo no hago clínica, siempre paraba ahí, siempre uno aprende, ¿no? Y veía pues pacientes que le colocaban la bolsa, ¿no? Estaba con un estrés, una situación emocional y se le hace todo esto, pues se encuentran que hay una alcalosis, ¿no? Entonces, le pone la bolsita, respira un poco y se acabó el asunto. Hiperventilación, pues, por estado de ansiedad, etcétera, o estado de shock. Los fármacos, la aspirina. Y eso es lo que tenemos que tener presente, ¿no? Hay mucha gente en la actualidad que toma mucha aspirina. Conozco
A pesar de que hay una recomendación de no hacerlo consecutivo, hay meses que utilizan la aspirina, ¿no? Salvo la salvedad, como se dice, el problema cardíaco, que también tiene sus condiciones, no es para solamente el dolor, problema de neumonía, embolismo pulmonar, fiebre, ejercicio, tumores. Y a todas estas manifestaciones nos hacen mirar por qué la importancia de estos dos elementos, ¿no? Que aquí hay que valorar no solamente la parte respiratoria, ¿no? ¿Ok? También la parte hepática, también la parte neurológica. En la cirrosis metabólica, aquí definitivamente la contención del bicarbonato está baja y es muy frecuente encontrar cetoacidosis alcohólica, cetoacidosis diabética en estos pacientes, que también la vemos nosotros en esta disolución del anion GAT, ¿no? Que también se observa eso. Insuficiencia renal, también la vemos, insuficiencia láctica. Y acá hay una de las cosas que también se le menciona, ¿no? Nunca se olviden de pedir una orina también, porque ahí puede haber también los cuerpos cetónicos, aunque no es cetoacidosis, pero también podemos encontrar ahí otros elementos que nos ayuden también a ver por qué se pierde, porque en el riñón se excreta, se reabsorbe, más que se bota. Entonces también el riñón es parte de esa manifestación. En la alcalosis metabólica, definitivamente acá hay un aumento del bicarbonato diurético. Y en la actualidad veo que bastante diurético utilizan los clínicos, ¿no? Tiene sus condiciones, condiciones, sus cuidados, ¿no es cierto? Pero utilizan bastante eso. Vómitos, deshidratación grave, donde se pierde también el potasio muchas veces, etcétera. O ingestión. Hay sustancias alcalinas, ¿no? No conozco mucho, pero veo que a veces el consumo del agua alcalina, no sé qué será, pero sería bueno mirar eso también, administración de carbonato. Hay sustancias. Yo no podría decir que esto es malo o bueno, así que hay que investigarlo. ¿A qué se refiere esa agua alcalina? Que a veces ahorita están en boga. Una de las cosas de la alcalosis metabólica al final también pueden estar disminuidos cloro y potasio. Es como si lo jalara, en este caso, ¿no? Entonces, también podemos nosotros. Y también sale esto ya en las máquinas de gases arteriales, sale todos esos elementos. Y esta es parte también de nuestra identificación. En las pruebas, como le mencionaba, son pruebas complementarias. No puede dejarse solamente electrolito y eso porque aquí vemos respiratorio, vemos gastrointestinal, vemos hepático y cardiológico, etcétera. Entonces hay que utilizar ciertos elementos también de apoyo y comparar, ¿no? Cuando hablo de pruebas basales, estoy hablando de glucosa, urea, creatinina, un hemograma, examen de orina, aunque acá le he puesto diferente, ¿no? Pero eso estoy hablando. Esto nos ayuda a nosotros, si el paciente está con anemia, no está con anemia, tiene pérdida de volumen, no tiene pérdida de volumen, te hay hemoconcentración o no hay concentración. La anemia y leucocitosis, generalmente ustedes la van a ver en problemas de sepsis. Frecuentemente digo que solamente se ve ahí, ¿eh? Glucosa y cetona indica cetoacidosis, ese es en sangre. Y acá también podemos ver esos componentes en orina, ¿no? También, ¿no? Pacientes y con glucosa y glucosuria también podemos sospecharlo también en ese caso. El examen de orina, la evaluación del pH, la densidad y acá pues la acidosis tubular, etcétera, ¿no? Es importante porque aquí estamos hablando de alteración también en la concentración de las orinas porque hay una lesión a nivel tubular y ahí hay una patología de acidosis tubular. El lactato, que también hay que pedirlo, aunque ya se estila, está dentro del marco.
no va a ayudar a hacerse láctica ya, ¿no? O sea, prácticamente el Allium GAT será para ciertas limitaciones, ¿no? Omolaría también habla del equilibrio, etcétera. Y esto es el volumen. Y también darnos cuenta de que hay que tener precaución en el uso de medicamentos, ¿no? Que pueden también alterar estas, estos elementos también importantes y dentro de ellos es el alteración del equilibrio ácido-base. Y acá para que ustedes vean con tranquilidad, ¿cierto? Hay mecanismos de compensación, etcétera, de lo que significa cada una de estas patologías, ¿no? Que ahora ya se ha más complejo todavía porque hay variables mucho más altas, pero por lo menos ayuda mucho a tenerlo presente. Ahora, ¿qué con los gases arteriales donde vemos nosotros, ¿no? Y los gases arteriales es utilizar la sangre arterial generalmente, pero también se puede usar la sangre venosa. Pero la sangre venosa no va a decir la cantidad de oxígeno, o sea, saturación de oxígeno, la arterial sí, pero por lo menos se puede utilizar porque a veces ha habido pacientes, ¿no? Que no se le ha podido tomar de la arteria, entonces cogen cualquier vena para hacerlo. Ahora, en recién nacido, también pequeño se le puede hacer, pero la cantidad tampoco es lo adecuado, nos mandan sangre capilar. Y bueno, algunos que son más, diría, más avisados, por decir otra palabra, le toman también al feto, algunos dicen recién nacido, he visto al feto, le toman el cuero cabelludo, le toman ahí sangre, ¿no? Para verle también, porque el pH va a significar operarlo inmediatamente o sufrimiento fetal. Entonces también se cosa. Y sangre del cordón umbilical también, ciertos pacientes tienen problemas de insuficiencia respiratoria. Y ahí vemos nosotros algunas condiciones, ¿no? Lo que significa el manejo de la sangre, gases arteriales, ¿no? Hay un pH, definitivamente con eso ya estamos diciendo alcalosis o acidosis. Hay una presión arterial parcial, digo, de oxígeno, que es importante también tenerlo como indicador de evaluación de la cantidad de oxígeno a nivel pulmonar. Puede hacer también ayudar a que haya pues una alteración, y no solamente en la hemoglobina, sangre, sino también el poder hacer la excreción, eliminación a través del pulmón. La presión parcial del CO2 también igual nos está evaluando la ventilación. La saturación de oxígeno, que solamente en la sangre arterial puedo tomarla, no está hablando pues de que hay buena disposición de hemoglobina que transporte el oxígeno. Y ahí uno se da cuenta, ¿no? En la anemia pues hay ese tipo de dificultad. Por eso hay que tener esa basal para también hacer todo el reporte adecuado. Y el bicarbonato, definitivamente, eh, una medida metabólica, ¿no? Que nos va a permitir que haya ese equilibrio ácido básico. Y como te mencionaba, el bicarbonato se excreta, pero se reabsorbe por los riñones y también se reconstruye a través de los riñones, ¿no? O sea, no todo se pierde. Es como si fuera es un banco, ¿no? Cuando hay necesidad lo utiliza y cuando no hay necesidad sí lo elimina. Pero eso es lo que sucede. A veces cuando encontramos demasiado bicarbonato es porque hay un problema del pH a nivel de la sangre. Y el exceso de bases o déficit de bases se prende la suma total de los agentes con acción, ahí lo menciona, el tampón, anión, etcétera. Y lo que significa acá en hemoglobina, proteína, fosfato, bicarbonato, etcétera. Y anión que son dominantes, aniones que intentan compensar cualquier posible desequilibrio del pH. Todo esto que son, el exceso de base tiene que ver con todos estos componentes que estamos observando. Ok. Hemos pasado más que de decir pH alto o bajo, que ya es algo que la rutina lo conoce, es ver la importancia de todo esto. Y ver realmente que
Son situaciones que vamos a manejar en pacientes con problemas de tipo renal principalmente, problemas cardíacos y problemas respiratorios, ¿no? Y estos hay que sí tenerlo presente porque de verdad son muchos los casos. Diariamente es una prueba de rutina esto en UCI, en pacientes de emergencia y hospitalización. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto repasar con ustedes acerca de lo que es la importancia de los electrolitos y un poco de la espesura de lo que significa también el equilibrio ácido-base. Más que todo la importancia, como le decía. Buenas noches, buenas noches.